El Señor es mi rey, mi todo, aleluya. El Señor es mi luz, mi rey, que me hace vibrar, el que me hace vibrar de gozo, el que guía mis pasos, el que extiende sus brazos, díselo, el creador de los cielos. Muy buenas tardes, estimados televidentes de Canal 8 de la ciudad de Mercedes. Este es el espacio de la Iglesia Aposento Alto bajo el Ministerio Cristo ha Resucitado. Estamos ubicados en Varela 684 entre Casagrande y Don Bosco. Nuestros horarios de reuniones son los domingos hora 18:30, culto general, los miércoles hora 18:30, cultos de oración, y los sábados a la hora, hasta hoy es a las 16. A partir del próximo sábado, las clases, la escuela bíblica de niños va a comenzar a las 15:30 horas. Amén. O sea que estén atentos todos los padres y los niños. Este sábado, hoy a las 16. El próximo 15:30. Bueno, los esperamos a todos, ya sea para la escuela bíblica como para las reuniones de mayores. Él es el pastor Edgardo, yo soy la pastora Cecilia. Estamos a tus órdenes para lo que necesites. Vas a ver en la pantalla los teléfonos del pastor, el teléfono mío y bueno, estamos siempre disponibles 24/7, como dice el pastor. Para la necesidad que tú tengas, está en nuestras manos poder solucionártelo. Y si no, hay uno que para Él no hay imposibles, que es nuestro Dios. Si nosotros no podemos, hacemos lo que podemos, elevar una oración al Dios Todopoderoso, y Él va a poder transformar tu situación. Bueno, ¿qué más te puedo decir? Bueno, que estamos contentos, que estamos muy felices con todas las personas que se han comunicado, con todas las personas que han ido a la iglesia. También estamos muy contentos porque hubo una jornada el pasado sábado de evangelismo, donde salieron un grupo de hermanos muy lindo. La verdad que se entregaron muchos tratados, se habló con la gente, se escucharon las necesidades de las personas, se les pudo hablar del amor de Dios, se les pudo contar de las cosas preciosas que el Señor hizo. Hubo personas que se reconciliaron con Dios, otras que entregaron su vida a Dios y otras que solamente recibieron el folleto, pero sabemos que el Espíritu Santo va a seguir obrando en cada una de esas personas. La verdad que estamos gozosos, estamos contentos, porque la verdad que eso es lo que el Señor nos mandó a hacer y bueno, lo estamos haciendo como iglesia. Yo no. Los hermanos que están encargados de la parte de evangelismo, el pastor y un grupo de hermanos, ellos están encargados. Yo me quedo a respaldar en oración. Pero bueno, y el próximo sábado creo que va a haber otra, pero aún estamos esperando la dirección del Espíritu Santo para ver a dónde vamos a ir a seguir llevando la palabra del Señor, a seguir haciendo esa gran comisión que nos dejó el Señor Jesucristo, porque para eso es que estamos. Él dejó su iglesia en la tierra, para que aparte de nosotros irnos edificando, ir siguiendo, irnos alimentando de Él, irnos limpiando cada día más, vaciando nuestra vieja vasija y permitir que Dios ponga lo mejor en nosotros. Amén. Bueno, esperando esa recompensa final que el Señor tiene para nosotros. Pero mira, eso es algo que te quería comentar. A veces la gente piensa que los cristianos no somos cristianos solamente esperando una bendición futura. Sí, es la principal, que es la vida eterna. Amén. Pero desde el momento que pasás a ser un hijo de Dios, ya pasás a recibir todas las bendiciones que conlleva ser un hijo de Dios, comprado y lavado con la sangre de Jesucristo. Y vas a tener dificultades, siempre te lo digo. Por supuesto, no vivimos en una caja de cristal los cristianos. Tenemos problemas, tal vez los mismos que tienes tú, que aún no conoces al Señor, solo que tú las peleas en tu fuerza. Nosotros tenemos quien pelee por nosotros. Cuando no podemos, cuando la dificultad es tan grande, bueno, ponemos nuestro problema en las manos del Señor y ya no es más de nosotros, es de nuestro papito.
Sí, Señor. Y nuestro papito siempre, siempre, Él está dispuesto a ayudar a sus hijos en todo aquello que necesiten. Por eso es que es importante que podamos formar parte de esta familia tan linda, donde tenemos un Padre que todo lo puede. Casos de enfermedad, aquello cuando el médico ya te ha dicho no hay solución, cuando han dado esos diagnósticos que estremecen nuestro corazón, lo ponemos en las manos del Señor y Él cambia los diagnósticos. Él cambia la enfermedad en salud, la muerte en vida. Por supuesto, siempre dentro de su voluntad, porque el Señor obra en su voluntad. Amén, sí, Señor. No podemos tampoco exigirle algo. Señor, le pedimos por la sanidad de alguien dentro de tu voluntad, Sí, Señor. Señor. Entonces, y bueno, si es un problema matrimonial también, a veces vamos a... No estoy en contra de ningún profesional, yo también los consulto, yo también voy. Si tenemos que ir a un psicólogo, si tenemos que ir a un médico, lo que sea. Pero ellos, viste, es lindo como cuando nos escuchan, como nos comprenden, pero no, es lo único que pueden hacer. Pero Jesús interviene en tu familia, Amén. Interviene en tu matrimonio, e interviene en tu problema, en el problema con tus hijos, y ahí cuando Él interviene, vuelve la armonía, vuelve la paz, aquello que estaba dividido vuelve a unirse. En caso de los matrimonios, los hijos vuelven en amistad con sus padres. Y bueno, esas cosas solamente las puede hacer nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Por eso es que todas las semanas venimos a hablarte de Él, y por eso es que estamos saliendo a hacer esas evangelizaciones en diferentes puntos de la ciudad. El pasado sábado fue en la zona de la terminal, que es en la zona que estamos nosotros, que está la iglesia. Pero mira que no estamos solamente evangelizando para agrandar nuestra chacrita, para cuidando nuestro campo de lentejas. Lo que estamos saliendo a evangelizar es para que el reino de Dios sea expandido. Si van a Aposento Alto, bienvenidos. Si van a otra iglesia evangélica de buena doctrina, también nos gozamos, porque ese es la iglesia de Dios es una. Lo demás son denominaciones, y bueno, donde se predique la palabra de Dios, la palabra es sin adulterar, ahí nos gozamos de que puedas ir a congregar. No es para agrandar nuestras estacas, sino para que se agrande el reino de Dios en el mundo antes de que el Señor venga a buscar su iglesia, porque los tiempos se van acortando. Pastor. Buenas tardes, estimados amigos y amigas, hermanos y hermanas que están todos los fines de semana atentos para escuchar la palabra de Dios, la palabra que puede salvar vuestras almas. Sí, lo hemos dicho, lo digo y lo seguiré diciendo, los tiempos son difíciles. Los tiempos son difíciles. Y hoy en día nos hemos caracterizado. Cuando yo hablo, siempre me voy a poner de ejemplo yo. No me gusta poner de ejemplo a nadie, porque me voy a poner de ejemplo yo. Nos caracterizamos, los seres humanos, por siempre estar presto para, como dice la palabra del Señor en Mateo capítulo 7, vos que mirás la paja en el ojo de tu hermano, ¿por qué no echás de ver la viga que tenés en el tuyo? Y bueno, nosotros los seres humanos nos caracterizamos siempre de buscar y de criticar y de juzgar el problema de los demás. Y muchas veces yo siempre pienso, Señor, ¿por qué muchas veces yo no pienso un poquito en lo que está pasando en mi vida? Y me intereso un poquito más en lo que está pasando en mi vida, para tratar de ponerlo delante de tu presencia y que tú me ayudes. Pero no, nosotros nos olvidamos de lo que pasa a nosotros y nos preocupamos o nos ocupamos de lo que le pasa a los demás. Yo te voy a leer un pasaje de la Biblia, pero muy conocido. Pero qué importante es, amigo y amiga, hermano y hermana, que nosotros recordemos el amor, ese amor inconmensurable de nuestro Dios, de nuestro Señor Jesús y del Espíritu Santo de Dios, que es el que opera hoy en día en nosotros, porque nosotros los hijos de Dios somos templo
del Dios vivo. Por lo tanto, si somos templos, porque habita en nosotros el Espíritu Santo de Dios. Aleluya. Entonces, se encuentra en el Evangelio de San Juan, capítulo 8. Es la mujer adúltera. Esa es una mujer que le erró en la vida, que fue sorprendida. No especifica bien cómo fue la situación, pero antes del capítulo 8 Jesús andaba predicando ahí, y los principales, los sumos sacerdotes, todas esas cosas le daban las órdenes a los fariseos, a los escribas y a los soldados de que lo atraparan a Jesús, porque la gente lo seguía y quería, y le dijeron, ¿por qué no lo trajeron? Y los soldados le dijeron, porque no hemos escuchado, en el capítulo 7:47 creo que es de San Juan, porque no hemos escuchado nunca a un hombre hablar como habla este hombre. Y le dicen las autoridades, que ustedes también van a creer en él, porque se habían levantado, pero de una manera tremenda, sobre nuestro Señor y Salvador Jesús. Entonces, mirá lo que dice la palabra de Dios en el Evangelio de San Juan, capítulo 8, versículo 1. Dice así: y Jesús se fue al monte de los Olivos, y por la mañana volvió al templo, y todo el pueblo vino a él. Y sentado él les enseñaba, y entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio. Y poniéndola en medio, le dijeron: Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio. Y en la ley nos mandó Moisés a apedrear a tales mujeres. ¿Qué decía que en el versículo 5? ¿Qué es lo que dice la palabra de Dios? Léalo, pastora. Y en la ley nos mandó Moisés a apedrear a tales mujeres. Bueno, en la ley dice que cuando sorprendían a alguien en adulterio, tenían que ser apedreados los dos. ¿Viste? Como mienten, cuando quieren preparar algo contra ti, como mienten muchas veces, pero Jesús es hermoso, maravilloso. Tú pues, ¿qué dices? Mas esto lo decían tentándole para poder acusarle. Pero Jesús, inclinando hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. Y como insistieran en preguntarle, se enderezó y les dijo: el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. E inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. Pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros. Y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Enderezándose Jesús, no viendo a nadie sino a la mujer, le dijo: Mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Ella dijo: ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo: ni yo te condeno, vete y no peques más. Ese es el amor de Dios, ese es el Dios que nosotros predicamos, ese es el Dios que nosotros creemos, ese es el Dios que realmente hace cosas maravillosas en nuestras vidas. Y lo principal, estimado amigo y amiga, Jesús no avergüenza a nadie, Dios no avergüenza a nadie. Dios tiene compasión, misericordia, amor hacia nosotros. ¿Por qué? Tú me decís, sí, ¿por qué? Porque todo hoy en día, la mayoría de los seres humanos, estamos con la piedra en la mano. Estamos preparados para comenzar a largar la piedra. Que yo no vaya a escuchar algo de Mengano, porque le voy a contar a Sultano. Y Sultano, y sigue. A las 2 horas aquí en Mercedes, sabe todo Mercedes. De lo que ha pasado con fulano. No solo Mercedes. Sí, y ahora con el WhatsApp, el otro día me decía, bueno, en 3 minutos recibiste mensajes de todo, casi todo, sí, diferentes partes del mundo. Qué impresionante es cómo estamos dispuestos a mirar lo que le pasa al prójimo y no damos cumplimiento a lo que dice la palabra de Dios: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y es un mandamiento de Dios, es un mandamiento de Jesús. Pero nosotros, y siempre lo digo porque lo decía un pastor amigo,
siempre decía esto, muchas veces echamos humo para que no se vea lo nuestro. ¿Te acuerdas cuando me decías eso? Bueno, muchas veces echamos humo para que no se vea lo nuestro, pero qué lindo es ser genuino, principalmente ante Dios, bendito Dios de la gloria. Entonces, como te decía, tenemos la piedra pronta para comenzar a juzgar y a criticar y a buscarle los defectos a los demás. Pero Dios es amor. Porque cuando le presentan a esa mujer a Jesús, Jesús ni la vio ni la miró. Se inclinó su cabeza y comenzó a escribir con su dedo en el suelo. No dice la palabra de Dios que era lo que escribía, pero sí dijo una frase tremenda, una frase impresionante. El que de vosotros esté libre de pecado, que arroje la primera piedra. Y muchas veces se hace tan fácil ver el pecado en los demás y no vemos el pecado que hay en mí. No veo el pecado que hay en mí o que hay en nosotros. No, porque queremos atender y enterarnos de lo que le pasó a fulano, lo que le pasó a mengano. Pero qué lindo es procurar estar delante de Dios, en la presencia de Dios, tratando de agradar al dador de la vida. Entonces, qué fácil es ver el pecado ajeno y olvidar los nuestros. Antes de juzgar, ¿por qué no miramos, nos examinamos un poquito nosotros? Sería lindo, ¿no? Sería lindo echar un vistazo a cómo está nuestra vida antes de abrir nuestra boca y juzgar a los demás. Porque Jesús no le aplaudió a la mujer. Jesús inclinó la cabeza, tampoco, indudablemente que el pecado no tiene ninguna relación con Dios, porque pecado significa separación de Dios, pero Dios es amor, como te dije, Dios es amor, bendito Dios de la gloria. Y entonces no la justificó tampoco a la mujer, pero sí le dijo, el que de vosotros esté libre de pecado, que arroje la primera piedra. Y comenzaron a retirarse desde los más viejos, acusados ¿por qué? Por la conciencia. Por la conciencia de cada uno. Porque con esa frase, el que de vosotros esté libre de pecado, le dijo todo Jesús. ¿Por qué no te mirás un poquito vos? ¿Por qué no se miran un poquito ustedes antes de traer a esta mujer y para que yo la juzgue? Porque Jesús no vino como juez al mundo, Jesús vino como Salvador. Es el Salvador de nuestras vidas, ese es el dador de la vida, es el que nos prometió y nos promete la vida eterna. El que persevere hasta el final será salvo. Hay que perseverar en esas cosas del reino. Entonces, acá vemos la gracia y misericordia de Dios, porque Dios no la miró ¿para qué? Para no avergonzarla a la mujer. Esa mujer se habrá sentido, de haberse sentido humillada, despreciada, avergonzada por los hombres, se sintió respetada, amada por Dios. Y qué lindo, estimado amigo y amiga, es el amor de Dios. Ese amor, como dijimos hace un momento, incomparable, inconmensurable, incomprensible. Ese amor, Dios es amor. Porque de tal manera amó Dios al mundo que entregó, que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea, mas no se pierda y tenga vida eterna. Ese es el Jesús que te presentamos. Ese es el Jesús que nosotros anhelamos que tú le abras el corazón para que Él pueda pasar a morar en ti. No es para que se llene la iglesia, no, para que el reino de Dios se extienda, aleluya, en el nombre de Jesús, aleluya. Y mucha gente hoy en día está rota, está lastimada, está herida, está desanimada, está descreída. ¿Por qué? Por Santiago 3, la lengua, la boca. Cuando comenzamos a juzgar, cuando comenzamos a inventar cosas, cuando comenzamos, si realmente fue verdad, bendito Dios de la gloria, calla. Y más nosotros, los que somos los cristianos, tenemos que orar cuando veas a alguien que ha pecado, que ha caído. ¿Orar para qué? Para que conozca la verdad. Y si es un cristiano, para que se
se levante nuevamente y pueda continuar en el camino tomado de la mano de Jesús. Como dije, lo digo y lo seguiré diciendo. Sacame el pie de encima, que me quiero levantar. Saquémosles el pie de encima, no le arrojemos piedra, no. Dile, Jesús te ama, bendito Dios. Como Jesús le dijo a esta mujer, mujer, ¿dónde están los que te acusaban? Se fueron, Señor, no quedó ninguno. Bueno, ni yo te juzgo, pero vete y no peques más. Estimado amigo y amiga, hoy es el día que el Señor ha preparado para que tú le abras el corazón al Señor, porque Dios es maravilloso, hermoso, y mirás y será hermoso, que no se preocupa solamente de las cosas que nosotros, aleluya, hacemos físicamente, sino también se ocupa de lo que va a hablar la sierva del Señor. ¿Y si yo le digo que cambié la palabra? Bueno, pido perdón. Porque realmente escuchándolo a usted, en ese momento me venía a la mente realmente que la tarea de nosotros como hijos de Dios, de poder estar levantando al caído, amén, y de aquellos que aún no conocen al Señor, ir a buscarles. La palabra que yo iba a traer era las bodas de Caná, pero me gustó seguir con las bodas de Caná. Vemos que Él no solamente se ocupa de todos, ahí se ocupó también. Tal vez si el sábado pasado, próximo me siento con la libertad, la traigo esa palabra, pero ahora voy a seguir con lo que Él está. Amén, sí, Señor. Realmente vemos el gran amor de Dios por vos, por mí, por todos aquellos que estamos pasando situaciones así como esta mujer, porque aparte yo me imaginaba cuando él hablaba recién, se la encontraron en el acto mismo del adulterio y se la tiraron a Jesús, capaz venía tapada con una sábana nomás, capaz tenía poca ropa, qué humillación, qué cosa más triste, ¿no? Pero yo quiero decirte que Dios nunca te va a hacer una cosa de esas, Dios nunca te va a tratar como tratamos los hombres, porque los hombres somos todos muy propensos a juzgar. Yo me incluyo, todos muchas veces vemos a alguien y levantamos un dedo acusador en lugar de levantar una oración a nuestro Dios. Que Dios tenga misericordia de mí y de todos aquellos que lo hacemos. Y en este caso los escribas y los fariseos, ¿quiénes eran los escribas? Justamente los maestros de la ley, aquellos que miraban lo exterior, aquellos que querían aparentar tener una santidad que no tenían, los hipócritas, como les llamó Jesucristo. Y esos son los que muchas veces miramos el pecado del otro para juzgar. Pero nosotros debemos mirar el pecado del otro para compadecernos, sí, para ir y hablar y decirle, mira que yo estuve en tu misma situación y Dios me perdonó. No temas a aquellos que no lo conocen a Dios, no temas porque tú estés pasando... No sé, que te seas un alcohólico, que estés en una situación que el mundo te juzga, pero Dios te está buscando. Dios te está buscando, no le importa cuán bajo hayas caído, no le importa. Él te ama sin condiciones como amó a esta mujer. Porque ya en el momento que la trajeron y la tiraron ahí, ya te digo que estaría con poca ropa, pobre mujer. Jesús no le miró. No la miró por no avergonzarla. Como muchas veces Jesús, cuando nos corrige a nosotros, a sus hijos, nunca nos corrige con agresividad, siempre lo hace con dulzura. Amén, sí, siempre sí. Lo hace con amor, porque Él quiere, dice que Él disciplina a sus hijos, Él los corrige, pero nos corrige con amor. Nunca te va a corregir como a veces nos corregían nuestros padres con un cintazo, mentira. A mí nunca me pegaron un cintazo, pero amagaban y quedábamos quietitos. Nunca. El Señor siempre te va a corregir con amor, con dulzura, como hizo con esta mujer. Tuvo compasión por esa alma que estaba perdida, como Él mismo dijo de los ninivitas. Un montón de personas que no saben distinguir entre su mano derecha y su mano izquierda. Porque muchas veces le erramos por desconocimiento. Cuando somos hijos de Dios y persistimos en pecar, sí, sabemos que no tenemos que hacer esas cosas, pero aún así si nosotros nos arrepentimos, dice la palabra de Dios que tenemos abogado en el cielo, a quien
ponernos con quién pedirle perdón y Él es el intermediario entre nosotros y el Padre y siempre nos va a perdonar cuando Amén. nos Sí, pequemos. Señor. Gloria No a es Dios. una excusa para pecar, pero sabemos que sí somos tentados, bueno, y caemos, porque dice también la palabra de Dios cuando Él estaba diciendo, el que cree estar firme, tenga cuidado que no caiga, porque todos somos del mismo material, todos somos de barro, todos somos polvo. Y todos, a no ser que estemos permanentemente en comunión con Dios y alimentemos el Espíritu Santo, lo de Dios, que el Espíritu Santo sea el que tome el control de nuestra vida, vamos a nuestra carne. La carne es débil, dijo Jesús. El Espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Cuando le dijo a sus discípulos que velaran, que oraran una hora junto Sí, con Él, Señor. y se durmieron. Y bueno, así somos los hombres, pero Dios es hermoso y Dios te ama tal y como sos. Amén, Y sí, Dios Jesús. no quiere de ninguna manera levantar su dedo acusador. Él quiere levantar su mano y abrazarte Amado. y traerte a sus caminos. Y me recordaba esta palabra, el pasaje de Eutico, cuando Eutico se cayó, cuando Eutico estaba en aquella ventana que estaba, por supuesto, estaba escuchando la palabra de Dios, pero mirándolo de afuera, o sea que tenía su corazón dividido en ese momento. Y por tener el corazón dividido es que muchas veces nos pasan esas cosas. Y se cayó de la ventana. Pero Pablo, que era un siervo de Dios, pero había ejercitado el amor de Dios, Sí, Señor. lo tenía bien en su vida, no lo juzgó tampoco, no le dijo necio, ¿por qué andas en dos caminos? No, salió corriendo bajo las escaleras, lo abrazó y con su abrazo lo volvió a la vida. Y eso es lo que nosotros queremos, que vos que aún no has conocido a Dios, recibas el abrazo de Dios Sí, y Señor. vuelvas a tener una vida abundante. Y si sos un hijo de Dios y como Eutico te caíste porque tu corazón estaba dividido, hay Pablos aún con el amor de Dios que van a ir a tu encuentro, a levantarte, a darte ese abrazo que te va a volver a la vida espiritual. Sí, Señor. Vas a volver a estar. Y después volvió Eutico y estuvo hasta la madrugada hablando Pablo, pero Eutico ahora sí estaba adentro, ya no estaba más con su corazón dividido, porque vio la mano de Dios y el amor de Dios en favor de su vida. Pastor. Qué tremendo, qué hermoso, qué maravilloso es poder realmente tener ese encuentro genuino, porque Pablo, recordamos que fue un perseguidor de la iglesia, pero como dice la palabra en Corintio, el Señor busca lo vil y menospreciado, lo desechado por la gente, lo que no, acá en la tierra no tenemos nada que hacer. El Señor dice, ¿saben una cosa? Démelo a mí. Voy a buscarlo. Y Jesús tuvo un encuentro, Pablo tuvo un encuentro con Jesús, y cuando estaba en el suelo, inmediatamente fue la transformación. Le dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor te está diciendo en esta hora que Él quiere que tú le permitas entrar en tu vida, en tu corazón. ¿Estás dispuesto a abrirle el corazón a Jesús? Yo sé que sí. Repite conmigo esta oración y vas a pasar de ser una creación de Dios a un hijo o hija de Dios. Dile así a Jesús: Señor Jesús, yo creo que tú eres el Hijo de Dios, que tú fuiste a la cruz del Calvario a morir por todos mis pecados. Hoy, Señor, yo me arrepiento de todos ellos. Te abro mi corazón para que tú entres en él. Inscribe mi nombre en el libro de la vida y te reconozco, Jesús, como mi único y suficiente Salvador. Gracias, Señor, por haberme amado tanto. Dios los bendiga. Nos esperamos en Varela 684. Amén. Sí, Señor.